Buenas noches, amigos de Revolución de las Conciencias, de RCO. Bienvenidos a un martes más de Política Nacional. Vamos a estar tocando muchos temas interesantes el día de hoy. Y bueno, me acompañan dos compañeros que son los que se encargan de producir aquí en el portal, dos buenos amigos. Aquí a mi derecha, mi amigo Jesús Cortés. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Julián, muy bien. Aquí ya sabes, listos para el debate o para el cotorreo. Perfecto, excelente, hermano. Y del otro lado, también productor aquí de Revolución de las Conciencias, Jorge Núñez. Jorgito, ¿cómo estás? Amigos, muy buenas noches. Otra vez aquí dando lata, una vez más compartiendo el espacio y un gusto de estar con nuestro amigo Julián Castruita. Muchas gracias, hermano. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este martes de Política Nacional y vamos a empezar con el tema que generó polémica desde finales de la semana pasada. Y es que Andrés no pudo llegar a la mañanera del viernes porque en Chiapas fue detenido por maestros de la CENTE, fue detenido a la camioneta donde iba y no pudo llegar pues a realizar la mañanera, lo cual empezó a generar mucho ruido. Hasta la derecha de repente empezaron a apoyar a los maestros, ¿no? A esos que les decían huevones que se pusieran a trabajar, ahora les decían patriotas y estaban de su lado. ¿Qué opinión les merece lo que pasó el viernes? Empezamos contigo, Chucho. Híjole, como ustedes saben, aquí en la mesa y para los amigos amigos y amigas que nos están acompañando en redes sociales, yo ya he dedicado parte de mi vida a la lucha sindical y por lo tanto no puedo negar que yo tengo simpatía por los trabajadores, siempre por los trabajadores. A mí me cae muy bien Andrés Manuel, me cae bien la 4T, pero me caen mejores los trabajadores, ¿no? Soy más amigo de un trabajador, así lo voy a decir. Y la verdad es que yo recuerdo en el sexenio de Calderón que estuvimos en el aeropuerto cerrando, ¿no? Que estuvimos en la Ciudad de México luchando por esta mal reforma educativa. Y ahora hay varios maestros que están diciendo que el gobierno estatal, porque ojo, eso es cierto, no es Andrés Manuel, no es directamente Andrés Manuel. El problema de los trabajadores en Chiapas es que se están quejando por una ausencia de pago por parte del gobierno estatal, de Rutilio, ¿no? Que es el gobernador de Chiapas. Y eso sumado a que, por ejemplo, ahí en Chiapas hay otros temas que se sumaron. Estaban también los bloqueos, los alumnos de la normal de Mactumaxá, que recordemos hay 90 alumnos detenidos ahí por el gobierno estatal. Es decir, yo podría decir que en realidad no es culpa de Andrés Manuel, hasta fue una víctima de este proceso, de esta situación política del desmadre que tiene el gobernador de Chiapas allá en su estado, ¿no? Me parece que es más por eso. Y también ahí yo creo que Andrés Manuel, como él diría, eso calienta, pues se calentó y dijo dos o tres cosas que para mi gusto están un poquito fuera del lugar. Ahí hubo como que una comparación entre la CENTE y Frena. Y no, a lo mejor la CENTE no estamos de acuerdo siempre con lo que hace porque efectivamente pues también hay cúpulas ahí, también hay intereses ahí, pero no son Frena. No lo han sido y han sido tal vez el sindicato que en la era neoliberal más aguantó, ¿no? Entonces yo por ahí lo dejaría. Julián. Tú, mi George, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué te pareció? Yo comparto el punto de vista de Jesús. Alguien que se dice de izquierda, más que estar con un dirigente en específico o apoyar en específico a un personaje, estamos con las causas que defendemos. Y en la izquierda, por lo menos en la izquierda con la que yo simpatizo, que es la izquierda que lucha contra el neoliberalismo y que lucha contra las injusticias y la explotación del hombre por el hombre, en esa izquierda se está siempre del lado de los trabajadores. No significa que los trabajadores en su conjunto sean la nobleza o la bondad, o sea, el principio máximo, pero estamos con ellos por una condición estructural. ¿Por qué? Porque el pueblo trabajador, el humilde, el despojado, estructuralmente no tiene las posibilidades ni de vida, ni políticas, ni sociales, y es explotado por todas las estructuras que están construidas. Ahí ya viene la cosa del tema, o sea, ese es el principio, el fundamento elemental de esta cosa de la izquierda, pero el tema ya se complica porque juegan los factores políticos. Y en este caso juega, como bien lo decía Jesús, el conflicto que tiene el gobernador frente al sindicato de maestros y juegan también los intereses de los dirigentes del magisterio. Comparto, el presidente de la República fue una víctima de un proceso que no le corresponde.
Es culpa completa del gobernador y él tiene que asumir la responsabilidad política. Pero también es cierto que un presidente de la República en muchísimas ocasiones se ve afectado por conflictos locales y tiene que encontrar la manera política, si no de solucionar el conflicto, sí de exigirle a las autoridades correspondientes de que tomen cartas en el asunto. Y en este asunto en específico, el gobernador tiene que intervenir para solucionar, porque sistemáticamente estamos con los maestros, incluso nuestro partido Movimiento en el que militamos y simpatizamos ha defendido la causa de los maestros. Incluso en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se impulsó detener la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Se logró, los propios maestros también estuvieron presionando en esa época y se logró un avance sustancial. Morena incluso tiene a dirigentes del sindicato de maestros de todo el país como representantes políticos, como diputados, como presidentes municipales, diputados locales, federales, como presidentes municipales, y ellos están en este proceso. Pero es normal también que el movimiento social se movilice. No podemos tampoco pensar que porque hay un gobierno de izquierda que encabeza el esfuerzo de transformación está ahí, no significa que los demás movimientos se paralicen, porque si se paralizaran los movimientos sociales, se detiene también parte de la potencia, parte de la energía que nos lleva y que nos está insistiendo en renovar, porque hay en este proceso de transformación hay contradicciones y hay gente que nos representa políticamente en el partido o en el gobierno que a veces están en el centro y a veces hasta coquetean con la derecha. Y por el otro lado tenemos nosotros, la gente de izquierda, que jalar para acá. Y en este caso, como los maestros que están jalando para un lado, pues yo pienso que se les tiene que respetar. Y también se le tiene que reconocer muchísimo al presidente de la República que, como bien lo ha dicho, en este gobierno no hay represión, no hay acto de violencia contra el movimiento social, eso se acabó y me parece que es muy digno de él. O sea, él sabía, el presidente de la República sabía que iba a haber esta movilización y no convocó ni a la Guardia Nacional, ni al Ejército, nada como sucedía antes. Antes era una cosa terrible, se movilizaban los maestros y tenías allá a los soldados y tenías a la Policía Federal y seguramente la nota hubiera sido, lamentablemente, hay 50, 80, 100 maestros detenidos, no encontramos a 5 compañeros profesores y un caos, ¿no? Y eso ahora no sucede. Y eso sí hay que, pienso yo, reconocerle al compañero Andrés Manuel, que ha sido muy coherente en esta definición de no violencia y no represión a los movimientos sociales. ¿Tú cómo lo viste, Julián? Creo que esto tiene que ver mucho y es consecuencia de la manera en cómo ha querido vivir Andrés Manuel ya siendo presidente. O sea, él ha querido seguir viviendo de manera austera, eliminó el Estado Mayor Presidencial, viaja en vuelos comerciales, llega en una camioneta a donde se va a realizar la mañanera. Es decir, pues cualquier persona se puede acercar a saludarlo y pues también no está expuesto a esto, ¿no? A que, como bien lo dice Jorge, que por conflictos locales pues se acerque un grupo de profesores a manifestarle una inconformidad y pues a lo mejor su manera de hacer que se escuchen sus demandas es haciendo esto. Yo no puedo estar muy de acuerdo en la manera en cómo los maestros han alzado la voz, pero bueno, si ya han querido hacer ver su demanda y no han sido escuchados, bueno, creo que también es su derecho legítimo reconocer a Andrés. Lo que dice Jorge a mí me parece muy importante, ¿no? Que a pesar de que estuvo candente, hubo emociones fuertes, no se reprimió a ningún maestro, no se detuvo a nadie. Y bueno, desgraciadamente, pues al ser Rutilio Escandón del mismo, un gobernador del mismo partido del que emana el presidente, pues de alguna manera sienten que Andrés puede tener ahí pues alguna injerencia para que Rutilio haga los pagos y se atiendan sus demandas. Entonces, no sé qué tanto sea así, los poderes son independientes, pero bueno, están en su derecho los maestros. Y bueno, lo que sí me parece deplorable es la oposición ahora Totalmente, de la derecha, ¿no? totalmente. De la oposición, que ahora aprovechan esta situación para pegarle al presidente y ahora como para decir dignos luchadores sociales, y se están colgando también pues de esto de la apertura de las escuelas para las clases de los niños y utilizan todo esto para estar golpeando. Entonces,
Me parece a mí muy hipócrita cuando son los primeros en haber discriminado a los maestros, tratarlos de huevones. No sé ustedes qué piensan de esto. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Julián. El papel de los dirigentes de la derecha es deplorable, tiene que ser denunciable y que la gente tenga claro que es un acto de hipocresía, de cinismo, del peor oportunismo político que puede existir, porque justo estos actores políticos que publicaban medios de comunicación de la derecha, de las grandes televisoras, latinos, todos ellos, que publicaban que cómo el presidente no respondía a los maestros, son unos hipócritas, y aquí se los digo, y si llegara el mensaje ahí de pasada de alguna vez, porque nuestro medio es muy pequeñito, son unos hipócritas, porque ustedes, cuando los maestros se movilizaron contra la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto, fueron los primeros en levantar la mano, aplaudir, ¡bravo! Claro. ¡Qué bueno que a esos maestros huevones les están ya haciendo ir a trabajar! Y cuando se ejerció represión contra los maestros, fueron los primeros en aplaudir que se llamaba el orden, que se estaba respetando por fin la Constitución. Basura y patrañas. Son unos hipócritas, no hay que hacerle caso a este tipo de mentirosos que se encuentran ahí en estos momentos tratando, ¿no?, de enarborar una bandera que ni los corresponde, que ni representan y mucho menos que van a empujar, ¿no? Entonces es con lo que yo me quedo, ¿no? Es un acto vil, ¿no? De lo peor que puede haber en la política. A mí me parece, Julián, Jorge, que efectivamente conocemos a la derecha y estas cuestiones oportunistas y estas cuestiones que no dejan ningún tema libre, que incluso es contrario a ellos, para poder atacar al presidente. Sin embargo, yo quisiera ahí hacer un pequeño extracto. Y sabes, a mí lo que me preocupa que la 4T, y tendría que el partido estar haciendo algo en este tema, se está alejando poco a poco de movimientos sociales. ¿Por qué lo digo? Porque de repente la gente que ha sido una aliada durante 3 años para estar luchando en contra de la reforma educativa, ahorita hay un desencuentro. Con las chicas feministas, Andrés Manuel y muchas posturas han tenido sus divisiones. No es que algo esté bien o algo esté mal, yo no voy a ponerme a debatir en esos sectores específicos, en ese sector, pero ha habido también sus desencuentros y sus confrontaciones, ¿no? Con temas. Los ecologistas, ¿no? O sea, también han dicho cómo la estrategia energética de Andrés no va. Entonces, a mí me preocupa que creo que deberíamos estar viendo eso, y específicamente el partido es el que tendría que estar revisando esos temas, de que los movimientos sociales, activistas sociales y estos grandes cuestiones sociales de los vecinos que tienen temas específicos o laborales muy específicos, tienen que estar de este lado, y como tienen que estar de este lado, tenemos que darle salidas y causas que en la 4T se vean demostradas y se vean trabajadas. Ese es el punto de la 4T, que estos movimientos y estas consideraciones sociales puedan salir de una manera en la que sean transformadoras, ¿no? Me parece que ahí hay un punto que hay que ponerle a la I. Sí, si quieres, ya como para que cerremos este bloque, yo retomo esto último que dices, que me parece muy importante. En primer lugar, yo creo que pues nuestro movimiento ha sido el más cercano, si no es que el único que ha estado cercano a los maestros. Los apoyamos en cuanto a la reforma educativa. Somos aliados, entonces... el partido se movilizó. Se movilizó cuando fue la malramada educativa. Hubo una movilización que convocó a Andrés Manuel para luchar contra la reforma educativa. Y muchos dirigentes de la CENTE hoy son diputados, tienen representación por nuestro movimiento, así que somos aliados, no tenemos que entrar en conflicto, pero sí tener ojo en esto, de que yo creo que muchas veces la derecha sí está infiltrándose en estas causas justas para crear una división, porque saben que es un sector que ha estado siempre cercano a nuestro movimiento. El caso especial de las feministas que tú comentas, yo siento que hay un problema muy, muy grave de violencia de género en nuestro país, pero la derecha se ha infiltrado en algunos sectores para querer desvirtuar esta lucha justa y politizarlo, en especial en la Ciudad de México en contra de la doctora Sheinbaum. Es algo que me gustaría mencionar, que no permitamos que estas causas justas se utilicen para golpear políticamente. Somos aliados. Es natural que haya el conflicto entre aliados. O sea, también los aliados no caminan siempre
exactamente con la misma bandera igualita, no tienen todos el mismo programa político. Claro. Hay diferencias. La historia de México, o sea, si uno se echa un clavado a la historia de México, las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, las fuerzas de la revolución tenían desencuentros y es normal porque se representan diferentes cosas. Los maestros y el sindicato de maestros, su primer causa es esa, defender a los trabajadores de la educación frente a lo que ellos pueden considerar un abuso o pueden considerar una injusticia o pueden considerar una ilegalidad, que puede no ser la misma interpretación que tenga el gobierno en turno que sea aliado, ¿no? Algunos aliados, pues como lo hemos dicho, pueden ser como más del centro y hay otros aliados que son más cercanos, pero el desencuentro es normal. Y en vida democrática y siendo nosotros de la izquierda democrática, debemos de entender que esto va a suceder, no va a ser la primera vez que suceda, se va a repetir y tenemos que tender los puentes, la mayor cantidad de puentes posibles para solucionar este conflicto de manera política y sin llegar a estas cosas en las que ya nuestros enemigos se aprovechan de las circunstancias. Esto es un error político, me parece, que del gobernador, porque el gobernador tuvo que hacer todo lo posible. O sea, Andrés Manuel no les dice, voy a llegar en 1 hora a tu estado. O sea, es toda una agenda. Y el gobernador tuvo que haber planeado todo, solucionado todo, para que este tipo de cosas no pasaran, ¿no? Y lo que se sabe es que los maestros en Chiapas llevan meses, casi 6 meses, tratando de que se les den los pagos correspondientes. Esto es una agenda del gobernador que no le salió bien y que estos errores, hay que dejarlo claro, los aprovecha la derecha, ¿no? Lo magnificó, evidenció un problema que llegó a nivel presidencial, muy mal. Digo, porque también podríamos hablar de la sección 17 de Michoacán, pero ahí está Silvano y entonces Silvano sí es del otro lado y sabemos cómo se comporta, ¿no? Pero no puede ser que los nuestros hagan este tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Tenemos comentarios, amigos, justo del tema, bastantes comentarios, se los agradecemos muchísimo, compañeros. Los vamos a leer, dice Erika Corpus arriba la Cente, Gabriel Rosas dice saludos, camaradas, Luis Cueto, saludo Jesús Cortés desde Xochimilco y dice, por supuesto que tiene injerencia. Si bien es bueno el actuar del presidente, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Erika Corpus repite a los compas que no están de acuerdo con las movilizaciones de la coordinadora, que se revisen. Rutilio se agregó a Morena por estrategia, mas no por ideología, y Andrés Manuel se ha portado a la altura. Estoy de acuerdo con el análisis de Jesús, nos estamos aislando de los movimientos sociales cuando fueron estos quienes acuerparon la lucha de Morena. Dice Axel Lamadrid que se disuelvan esos sindicatos corrompidos de gañanes y profesores bastantes impreparados cuya mayor fobia es dar clases, radicales conscientes o vendidos, que los examinen a ver si pasan una prueba de conocimientos generales. Y ya con este último comentario, la reforma educativa que plantó, la reforma de Morena contra la mal llamada reforma educativa sigue contemplando la evaluación a los profesores. En este comentario me parece que la invitación sí sería que revisen la ley porque si hay una instrumentación, de hecho la Secretaría de Educación sigue implementando el sistema de evaluación y tanto para el acceso al trabajo sindical y al trabajo magisterial como para el mantenerse como profesor en cualquiera de las plazas. Esto sigue sucediendo y de hecho lo que sí hubo fue una revisión al método, ¿no? Que de fondo el método pasado era completamente neoliberal, ¿no? Se basaba solamente en la eficiencia económica y vaya para afuera sin considerar derechos de los trabajadores. Y lo que se hizo fue garantizar los derechos de los trabajadores, pero sí mantener un sistema de revisión constante sobre el desempeño de la planta docente. Claro, efectivamente, ¿no? Yo también lo diría, ¿no? El problema de la reforma anterior, la de Peña Nieto, era que si tú tenías 35 años de ser profesor y no pasabas un examen, esos 35 años no importaban. Te ibas sin pensión, se te corría al otro día. Y entonces tú pasaste 35 años cotizando al ISSSTE, cotizando para tu pensión, cotizando, haciendo en tus fondos para el retiro, y todo lo perdías. O sea, lo perdías, no, esos 35 años de labor nunca pasaron. Eso era violatorio a los derechos laborales, a la Organización Internacional del Trabajo. Gracias a los diputados de Morena, a las iniciativas de la Cuarta Transformación con el presidente y gracias a los sindicatos de maestros se logró revertir esa cuestión que estaba mal por todos lados, ¿no? Entonces, además, yo siempre me voy a preocupar. Trabajadores sin sindicatos son trabajadores lastimados. Ve a los call centers. A los call centers, vea qué pasó con el tema del outsourcing, ¿no? O sea, si no les fortalecemos a los trabajadores para que se puedan defender, los van a explotar. O sea, el empresario
No todo, pero cuando ve la posibilidad de explotar un poquito más, lo hace, ¿no? Entonces, estructuralmente apuesta el empresario. indica. Es estructural, o sea, no es un tema de justicias, de injusticias. El empresario apuesta a la ganancia, de donde pueda sacarlas. Si puede exprimir las piedras, va a exprimir las piedras para obtener ganancia. Si puede exprimir al trabajador, si se lo permiten los propios trabajadores o si se lo permite el Estado, pues va a explotar al trabajador para obtener ganancias. O sea, también ahí no hay mucha lógica. Y regresando a este comentario que es importante, pues sí creo que cuando alzamos la voz en contra de la reforma educativa nunca nos manifestamos en contra de que se evaluara a los maestros. Al contrario, creo que es necesario. El problema que se manejaba es en primera que eran aspectos que tocaban únicamente el ramo laboral y que esa evaluación no se concentraba en conocimientos profesionales, sino más bien como en códigos internos, en artículos. Entonces, pues yo coincido, o sea, yo creo que en cualquier empleo se tiene que tener bien capacitado al personal, claro, y estar al corriente de que quienes en este caso imparten las clases tengan todas las herramientas para poder educar a los niños. Está perfecto, y coincido también que se verifique que quienes no vayan a trabajar, que no se les pague. No puedo decir que este es el caso de los maestros que prohibieron que llegara el presidente, claro, a la mañanera, ¿no? Entonces, habría que ver los espacios, pero pues yo estoy totalmente de acuerdo. Y no solo los maestros, con cualquier trabajador, con cualquier burócrata, el que no vaya a trabajar, que no tenga un buen desempeño, para afuera. Totalmente. Vamos a un pequeño corte, ¿no? Perfecto. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Amigas, amigos, aquí estamos en Revolución de las Conciencias, los martes de política nacional. Ya se sabe que siempre hay mucha carnita para estar platicando. Este tema, este periodo lo queremos comentar lo que pasó el día de ayer en el Congreso de la Ciudad de México. Algunos alcaldes con muchas personas, por ahí se dice que gente pagada, asistieron a la última sesión del Congreso de la ciudad y se hizo un conato de golpes. Por ahí hay una foto donde Lía Limón sale lastimada, cosa que la violencia se reprueba, no está bien y nadie debe estar herido. Pero una escena muy parecida a otros guiones, ¿no? Que ya hemos visto con algunos opositores de otros gobiernos, parecen orquestados. Llega la seguridad pública, obviamente, porque se pide seguridad para el Congreso de la ciudad. Ojo, no lo pide Claudia Sheinbaum, sino se pide Pide Patricia Báez, diputada del PAN. Patricia Báez, diputada del PAN y presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Y hay una serie de consideraciones. Otra vez, la derecha, el PAN, el PRI, va por México, utiliza esta idea de Claudia represora, ¿no? Cuando Claudia ni siquiera firmó nada, ¿no? No pidió a nadie. Es más, hasta podrían enojarse porque Claudia ni siquiera estuvo por ahí cerca, ¿no? Se deberían enojar de que no se metió. Fueron los panistas los que se metieron, ¿no? Los que pidieron ahí estas consideraciones de violencia, que parece más un show orquestado, pero no sé cómo ustedes lo vean. ¿Julián? Sí, me parece a mí totalmente ridículo que quieran manejar una represión. Esto fue un show montado. Ya se enseñaron mensajes de WhatsApp, específicamente en la alcaldía Tlalpan, en donde la alcaldesa electa, esta Alfa, manda a juntar a toda su bola de golpeadores de allá de Tlalpan para que asistan al Congreso en un show pues ya previamente montado. Entonces, yo le diría a quienes nos están viendo, me remito yo para ver el actor de los policías. Y cuando hubo las marchas feministas en donde fueron violentas, pero a los policías se les dio la orden estricta de que no tocaran absolutamente a ninguna chica, y así se hizo porque iban a ser penalizados. Y en ese caso los policías se contuvieron. ¿Ustedes creen que van a ir a atacar a un alcalde? Por favor, eso es totalmente absurdo. La molestia que tienen los alcaldes de la oposición, básicamente, para los que nos ven de la Ciudad de México, quienes hayan venido a la alcaldía Benito Juárez, seguramente han visto estas patrullas de blindar BJ.
Lo que quieren hacer los alcaldes de oposición es homologar este programa y poner patrullas similares en todas las alcaldías que ellos gobiernan. Blindar Coyoacán, blindar Álvaro Obregón. Primero decir que esta policía es de la policía bancaria, la que utilizan para andar en blindar. Es policía que no está capacitada para detener a alguien, es la policía que está en los bancos, ¿no? Y en segundo término, es una policía que tienen absolutamente todas las alcaldías, solo que aquí en Benito Juárez, Santiago Taboada los ha utilizado y los ha visibilizado más para generar una percepción de que haya más seguridad, pero es una cuestión visual, nada más de simulación, porque muchas de las patrullas que hay de blindar en la alcaldía que tú ves, a lo mejor tú crees que es una patrulla, pero no es una patrulla, es una camioneta de la alcaldía de Protección Civil que se dedica a quitar, a podar árboles, que se dedica a arreglar el alumbrado público, pero genera la percepción de que son patrullas. Claro. Lo que ellos quieren es utilizar este programa en toda la ciudad para hacer promoción a su gobierno y a sus alcaldes, lo cual pues, no debería ser. Lo que se necesita es pues, que haya una policía homologada sin hacerle promoción a nadie, ¿no? Yo no he visto que las patrullas del gobierno de la ciudad diga blindar CDMX, que traigan el logo de la Ciudad de México, ¿no? No sé qué piensen. Pues a mí esto me parece mejor montado que la Torre Mayor, mejor montado que la Torre Mítica que están construyendo acá, mejor montado que todas esas construcciones irregulares que se cayeron con el sismo, pero que es evidente que estaba esto planeado desde antes para generar un golpeteo contra la jefa de gobierno. Es lamentable que recurran a este tipo de prácticas ya repetidas, o sea, no estamos viendo algo nuevo. La fórmula de la mentira y del montaje es tan vieja como la historia de la humanidad. No es la primera vez que alguien se inventa cosas para intentar sacar raja política. Lo que sí es lamentable es que utilicen la violencia como instrumento para hacer política. ¿Y a qué me refiero? La diputada Circe Camacho, diputada del Partido del Trabajo, publicó en sus redes sociales el día de ayer que fue lastimada por estas personas que estuvieron participando ahí. Circe Camacho, la diputada, actualmente, ella lo ha publicado en sus redes sociales, se encuentra esperando el nacimiento de su bebé, está embarazada y dice que la golpearon en el vientre y que ella iba a ir al médico y que en caso de ser necesario iba a presentar una denuncia ante la fiscalía porque no solo la pusieron en riesgo a ella, sino pusieron en riesgo a la vida, sí, exactamente, la vida de su bebé, todo por un montaje, ¿no? O sea, las consecuencias que trae estas acciones nefastas que promueven algunos dirigentes políticos en la ciudad es lamentable, ¿no? Y aparte, innecesario. ¿Por qué innecesario? Porque por el otro lado se encontraban los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, del PRD y del PRI sentados con el secretario de gobierno de la ciudad, que es Martí Batres, se encontraban acordando sobre la definición de esta sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad y otra agenda que tienen también los futuros alcaldes. Entonces esto me parece lamentable, ¿no? Es un show innecesario al que exponen a la ciudadanía de la capital. Están jugando una estrategia macabra que no va en tiempos democráticos y que también sabemos que no les va a funcionar porque la ciudadanía de esta capital es consciente de que ese tipo de juegos no corresponden. Desde que se generó la transición democrática en la ciudad en 1997, la gente de esta ciudad ha optado por transiciones pacíficas, democráticas, consensadas y que trasciendan en los acuerdos. El mejor ejemplo de ello es la Constitución de la Ciudad de México. O sea, todas las fuerzas políticas tenían su representación y todas las fuerzas políticas en debates duros, ¿no? Muy ríspidos incluso a veces, como es el debate parlamentario, pero nunca hubo ni así un conato de violencia. Y al final el acuerdo político premió y al final tenemos una Constitución de la Ciudad de México que fue ratificada por el 100% de sus miembros, o sea, la votaron a favor todo el mundo. Y ese es el camino. Si ellos quieren optar por el camino de la violencia, de la confrontación, del montaje y de la mentira, van a perder. Y van a perder porque la gente es consciente de este tipo de mentiras.
Yo me quedaría con la idea de que esto parece hecho ya de un manual, no como el manual de Carreño, pero sí un manual muy macabro, muy oxidado de las fauces de la CIA de los 70 hasta parece. ¿Por qué lo digo? Porque allí decía Alina Duarte, una periodista independiente muy conocida por varios, que ponía fotos paralelas de hechos iguales que estaban pasando en Venezuela, de los opositores venezolanos subiéndose a los escudos de las policías que están para contener. Y lo mismo hacía Lía Limón, ¿no? ¿Cuándo o sea, los que hemos estado en protestas sociales, ¿cuándo vamos a poder subirnos a los escudos de la seguridad ciudadana que tienen a veces ellos, ¿no? No es esa la conducta, parece una situación de manual, parece esta misma situación de llevar a gente amenazada, pagada, ¿para qué? A muchas veces que ni siquiera saben a qué están asistiendo, pero obviamente tienen que cuidar sus trabajos o muchas veces están condicionadas a programas sociales y a partir de eso generan un ambiente que no es real, ¿no? Parece que esto es de manual. Ya lo hemos visto en otras ocasiones que también siguen insistiendo, existen los provocadores, no es un mito, o sea, existe gente que le pagas. ¿Para qué? Para que vaya a reventar eventos, ¿no? Y parece que eso fue lo que pasó y parece que estamos viendo una oposición de lo peor, de lo peor, de lo peor de esos 60, 70 con los grupos de porros, ¿no? Que teníamos. Y puede convertirse peor porque como están varios dirigentes de esos pues mal en su definición política, están equivocados y siguen pensando en el siglo pasado. En una de esas se vuelve uno loco y quiere quemar el Reichstag como los nazis. Sí, la noche yo no dudo de que por ahí haya algún dirigente político que se le patine la hebra y no comprenda que vivimos en una época democrática completamente diferente. Los conflictos, las diferencias, los programas y los proyectos se dirimen en democracia. Y en democracia tenemos espacios representativos para dirimir esto. Si no pueden ganar el debate, si no pueden ganar las elecciones, discúlpenme, pero esos son los instrumentos que hemos construido a través de la historia de México para resolver estas cosas. Bueno, ya para golpear a una diputada embarazada, pues es que no están muy cuerdos, que digamos, ¿no? Y toda nuestra solidaridad con la diputada Circe Camacho. Sí, no, es totalmente lamentable. Martí ayer lo dijo en la conferencia de prensa del gobierno de la Ciudad de México. Dijo, échenme una llamada, Mar, yo estaba hablando con los coordinadores de la bancada de oposición. Si quieren entrar a la sesión, manifestar algo, háblenme, nos ponemos de acuerdo. No tenían por qué llegar a esos extremos. Me parece que es una cuestión que su única intención era hacer ver a Claudia Sheinbaum como una represora. Y bueno, la verdad es de que nadie les cree, ¿no? Y lo más absurdo es estos partidos y estos que hoy son diputados, muchos de ellos surgieron de cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno. Así lo apoyaron y pues, quienes nos tocó ser oposición en esos tiempos, pues recordar, esa sí era una policía represora. Y no los quiero invitar a ver cómo actuó Blindar BJ aquí en Benito Juárez. Esa policía todos nos golpeó. O sea, todos nosotros tenemos nuestros recuerdos de nuestros toletazos, de que estamos gaseados, o mínimo que te dieron una cachetadota. No, Blindar BJ, aquí vas tú caminando, te detienen, sembran droga, han sacado a gente de sus casas argumentando pues, de que son aviadores, los han dejado en la calle, pero de una manera, un trato nada humano, ¿no? Agresivo, represor. En verdad, yo invito que si hay vecinos de Benito Juárez que les ha tocado vivir una mala experiencia con Blindar BJ, lo comenten porque hay muchos casos. Que se denuncie porque están sobrepasando sus facultades estos policías contratados. El jefe Goliat ni policía es. Así es. Y se empoderan a través del apoyo político que reciben de los alcaldes en turno. Claro, totalmente. Yo nada más me voy con que un político que les dice voy a traer más policía es un mal político. La inseguridad
no solo se soluciona con policía, ¿no? Se soluciona con muchísimas más cosas, ¿no? Es más complejo acabar con la inseguridad que solo decir, vamos a traer más patrullas y vamos a traer más policía, ¿no? Y vamos a pintar unos carritos para que pensamos que sean patrullas, ¿no? La seguridad no es un eslogan. La seguridad no es un eslogan, bien dicho. Parece eslogan, ¿no? Lo que acabas de Lo usan como eslogan para vender una idea falsa de la seguridad pública, que no es esa. Vamos a un pequeño corte, ya el segundo, y regresamos a nuestra última sección rapidísimo. Amigos, amigas, ya en la última parte de Revolución de las Conciencias de martes de Política Nacional. Aquí estamos platicando Julián Castroita y Jorge Núñez, su servidor. Ya en nuestra última parte queremos comentar rápidamente los nombres de cómo quedaron la Cámara de Diputados, los senadores y el Congreso de la Ciudad de México. ¿Hubo sorpresas? ¿Qué nombres tenemos? Bueno, Jesús, en la Cámara de Diputados el acuerdo va en que Morena presida el primer año la presidencia de la mesa directiva con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, y será el PRI quien presida por ley, esto así lo establece la ley, que presida este primer año el PRI con Rubén Moreira la Junta de Coordinación Política. En el caso del Congreso de la Ciudad, tenemos que el coordinador del grupo parlamentario de Morena será José Luis Rodríguez Díaz de León, diputado de Morena. El Puma. El Puma, el conocido como el Puma, mejor conocido en el bajo mundo como el Puma. Agárrense de las manos. Y será el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad, el diputado Héctor Díaz Polanco. Así es, Héctor Díaz Polanco. Y por último, en el Senado, será la presidenta del Senado, la exministra y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y seguirá manteniendo Morena con Ricardo Monreal la Junta de Coordinación Política. ¿Cómo lo ven? Yo no creo que haya ninguna sorpresa. A lo mejor por ahí muchas cosas que no nos gustan, como el apellido Moreira, como que yo creo que Olga Sánchez Cordero no viene a amarrarle las manos a Ricardo, nada más que lo contrario. Hasta creo que lo va a afianzar, pero tiempo al tiempo. Julián. Yo espero que haya mucha coordinación de los coordinadores de las bancadas de Morena, tanto con la doctora Sheinbaum en la ciudad, entre la doctora con el Puma, como en el Congreso Federal de Andrés Manuel con Sergio Gutiérrez y con el otro compañero, porque pues yo veo a la derecha que está encima, está el ambiente muy, muy fuerte, está la oposición con todo y necesita mucha coordinación en la Cámara para poder sacar las reformas que faltan. Entonces sí va a ser muy importante eso, la comunicación en la Cámara Federal y en el Congreso de la Ciudad de México. Ayer lo decía justo el diputado Víctor Varela, que estuvo en este espacio. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que es el más grande, si bien tuvo una disminución, pero sigue siendo el partido más fuerte representado allá, transita con acuerdo. O sea, la ley no alcanzó los números Morena para poder retener la Junta de Coordinación Política a los 3 años y transitó el acuerdo. O sea, Ignacio Mier, que es el coordinador del grupo parlamentario Morena, lo hizo bien. Hay un acuerdo, va a ir Rubén Moreira, nos causa escozor sus apellidos, pero ahí tiene representación política. Igual no tiene ningún proceso hasta donde yo sé abierto por la Fiscalía. Pues es alguien a quien la gente eligió, a fin de cuentas, en sus respectivos territorios. Y van a estar ahí, van a estar encabezando. Una cosa importante también, o sea, que esté encabezando en este caso el PRI y también lo hará el PAN acá en la Ciudad de México, probablemente la Junta de Coordinación Política, no significa que ellos van a dar órdenes sobre las cosas, porque este órgano, valdría aclararlo para todos los amigos que nos ven, este órgano, Junta de Coordinación Política, mejor conocida como Jucopo, es un órgano en el que se toman las decisiones de manera ponderada, que es que si bien hay cada uno de un partido, ese uno de partido tiene detrás el respaldo de los diputados de ese grupo. En este caso, Morena tiene cerca de 198 diputados y aunque él sea un voto en la mesa, se sabe que él está representando a 198 diputados, igual en el Congreso de la Ciudad. Así es, así es. Pues ya nos quedamos sin temas. Sí, nada más que esta coordinación y la negociación política que se tiene que hacer con las otras bancadas de manera natural,
que se haga desde el proyecto y no desde el chantaje como lo quiere hacer cierto coordinador de la bancada del Senado, ¿no? Es lo único que yo diría. Bueno, está bien. Bueno, está bien. pues creo que sería todo por hoy, amigos. No sé si gustan agregar algo más, algún saludo. No, creo que, a ver, no tenemos ya más saludos. Perfecto. Pues entonces, muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo en la transmisión. Les pedimos que sigan dándole like, que sigan compartiendo. Si les gustó, difundan este material por WhatsApp, por cualquier medio. En YouTube también tenemos canal. Síganos por cualquier medio. Sí, por cualquier medio, síganos, amigos, denos like, nos ayudan muchísimo. Este es un medio autogestivo y pues lo que hace fuerte este medio es que ustedes nos ayuden a compartir, comentando, quejándose, apoyando, todo lo que ustedes deseen, toda la interacción que ustedes deseen en el canal. Totalmente, pues nos estamos viendo en las próximas ediciones. El día de mañana también tenemos una mesa de análisis sobre la mitad de sexenio. Vamos a estar analizando cómo viene la mitad de sexenio de Andrés Manuel. Nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta luego, amigos.